Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Mauricio Salén, candidato a asambleísta nacional por el movimiento Suma Lista 23, a quien le quiero dar la bienvenida. Gracias, Nicolás. Un gusto, un placer poder estar en Innato y poder conversar sobre los diversos tópicos de interés nacional, ¿no? Muchas gracias y recuerden que todas las tendencias políticas y sociales son bienvenidas aquí en este programa Ciudadano. Cuéntanos un poco, Mauricio, dentro de su propuesta fiscalizadora y legislativa, ¿en qué consistiría? ¿Y por qué considera aún no se ha implementado por parte de los asambleístas salientes? Mira, básicamente pudiese decirte que el poco interés que ha existido en fiscalizar de parte de la Asamblea actual es la que tiene a esta Asamblea con un 98% de rechazo ciudadano. No debemos dejarnos olvidar, como dijo alguien por ahí, prohibido olvidar, de que esta Asamblea fue electa con una mayoría de la Revolución Ciudadana de casi más de 70 legisladores. De que después se hayan peleado los compadres y los vecinos no significa de que la responsabilidad no haya estado en manos de quien el pueblo le dio esa opción. Yo considero de que le queda debiendo a la Asamblea no solamente en la parte fiscalizadora y en la parte de su gestión, sino en la parte moral, en la parte de valores y principios que esta Asamblea le ha fallado a la ciudadanía, producto de ser una asamblea del reparto, de la asamblea de la sinvergüencería, del circo, el reparto de hospitales, el reparto de carnet de discapacidad y una serie de otros temas que si no hubiesen sido por la opinión pública, los responsables todavía estuvieran ahí, bien sentados en sus curules y no hubiese habido el castigo, al menos parcial, que ha existido a ciertos responsables producto de ese reparto y de ese robo al erario nacional. Pero Yo creo que en ese sentido vamos a ir a recuperar esa imagen quienes vayamos sin rabo de paja. Coincido con algo que usted mencionó al comienzo, decía de esta falta de gestión fiscalizadora, pero aquí hay una ley que se llama Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla de las competencias que tienen y responsabilidades que tienen los asambleístas. Entonces, ¿tú crees que se debería empezar fiscalizando a los asambleístas salientes? Porque la omisión también es un delito. Entonces yo le preguntaba, su propuesta, ¿a dónde va encaminada? Porque estos asambleístas, si no han hecho lo que tenían que hacer para lo que ganaron eso y para lo que estaban sentados, y por redes sociales nos tengamos que enterar de todas las situaciones, le pregunto a usted puntualmente, Mauricio Selén, ¿qué acciones va a tomar en materia fiscalizadora? Y dentro de su propuesta, Mira, obviamente. yo he dicho claramente dentro de la opción que llevo, voy a ser un asambleísta que yo mismo me voy a denominar el fiscal de los asambleístas. Porque sí debo de ser claro que cualquier acción u omisión que nosotros también entremos a hacer en la próxima asamblea es responsabilidad individual de cada asambleísta. Y yo, como lo he dicho, voy a ser un legislador mediático. Mi fiscalización no va a ser entre gallos y medianoche dentro de la asamblea, no va a ser en triquiñuelas y en pactos oscuros, sino que va a ser en la opinión pública. Voy a estar aquí sentado frente a usted, voy a estar aquí sentado frente a los medios, fiscalizando no solamente a los funcionarios públicos, sino a los asambleístas que tienen que ir a hacer su tarea y que, como usted dice, van a calentar un puesto en vez de ir a legislar por los caros intereses nacionales. Sonará lírico, pero créame, conmigo se equivocan quienes piensan que esta nueva asamblea, donde voy a formar parte, voy a permitir que se contamine con esta serie de actos reñidos con la ley que hemos visto últimamente. Muchos funcionarios públicos tienen miedo de perder su trabajo y por eso no denuncian. Mi caso ha sido muchas veces he denunciado la corrupción y ahora justamente voy a enfrentar en los próximos días una denuncia que he presentado en la Fiscalía contra el municipio de Quito. No necesariamente un pedido de investigación, por ponerlo así más claro. No todos los funcionarios se arriesgan a eso. Dentro de su participación como asambleísta, ¿usted haría algún tipo de programa, una ley que permita que los funcionarios tengan esta protección y que puedan denunciar libremente? Porque son ellos los que conocen todos los actos de corrupción que pasan a la interna del sector público. Mira, es interesante el tema y habría que tener algún tipo de proceso, porque es muy complicado poder blindar completamente a un funcionario cuando depende de una autoridad nominadora, en este caso, quienes son las cabezas de las instituciones. Porque si no van por un lado, van por el otro. Si no te persiguen por un lado, te persiguen por el otro. Si no te persiguen directamente, te persiguen en triángulo. Entonces, es bien complicado poderlo blindar, pero sí se puede comenzar a establecer una especie de ley de protección de testigos, por ejemplo, en la cual exista
una entidad que sea ajena al régimen, ajena al Ejecutivo, en la cual maneje presupuesto y en la cual, por caso de éxito, hablemos caso denunciado de éxito, existan recompensas, bonificaciones y hasta el tema que se quede en firme el acto administrativo de estabilidad laboral producto de ese buen acto de denuncia en contra de los malos funcionarios, y eso acompañado con algo que yo voy a proponer en la Asamblea. Hay muchas voces que dicen que la cadena perpetua es antiderechos humanos y que no es posible privarle de por vida la libertad a alguien. Bueno, no le vamos a poner cadena perpetua, pero yo llevo una propuesta de 100 años de cárcel para la persona, funcionario público, que cometa actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones. Ahí vamos a ver, pues, quiénes son los legisladores que votan en contra de eso, y créanme, quienes voten en contra de eso, yo los voy a denunciar ante la opinión pública para que sepan quiénes van a proteger a los delincuentes y no a proteger al erario nacional. Y ese es un tema que ya lo vamos a tratar más adelante justamente para hablar un poco de estas famosas causas que se están dando sobre todo a nivel de Latinoamérica. Y en cualquier país normal, yo creo que las denuncias contra estas autoridades, o sea, deberían ser replicadas por toda la ciudadanía y justamente por quienes son autoridades, pues, pero resulta que acá, en cualquier país normal, estas personas estarían presas, pero acá en el Ecuador los tenemos de autoridades. A ver, algunas propuestas de los candidatos mencionan como una por ahí que dice que van a dar $1.000 a 1.000 familias. Usted, de llegar a la Asamblea, ¿usted aprobaría el uso de recursos públicos de la reserva para este proyecto? Mire, se puede malinterpretar el hecho de que diga que no estoy de acuerdo, pero déjeme decirle que más allá de la legítima necesidad que todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos de poder contar con un recurso para poder adquirir bienes de servicio básico, bienes de canasta familiar, de la canasta básica, es un tema de irresponsabilidad y desconocimiento económico y macroeconómico de lo que ocasionaría en la primera semana, en el primer mes o incluso en el primer año lanzar 10.000 millones o 1.000 millones de dólares al mercado. Y peor si estos recursos son tomados de una reserva que está para otros fines. Me dirán, pero ¿qué más fin que el beneficio de la sociedad? Eso es una medida parche, es una medida inflacionaria, es una medida devaluatoria y es una medida desdolarizadora. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuidado, el pan para hoy es hambre para mañana, y cuidado, vamos a convertirnos en un país como los que ya conocemos, donde el billete es más barato limpiarse con un billete que limpiarse con papel higiénico. Eso yo no quiero para mi país, y eso vamos a estar totalmente en contra de esas medidas irresponsables que son demagógicas y que no las van a poder cumplir a menos que sea con dinero inorgánico. Y eso es peligrosísimo. Es que resulta que dentro de la administración pública el principio fundamental habla de la planificación. Si estos recursos se pondrán, porque es un tema que se está debatiendo y que se debe debatir y ponerlo y hablarlo como es, no es así en comentarios de redes sociales. Estos $1.000 millones, ¿a quién van a ser dirigidos? Presumo que serían los beneficiarios del bono solidario. ¿A quién sería? Porque los quienes reciben este bono solidario ya hay un presupuesto asignado y es una causa social planificada, incluso ellos han sido merecedores también de créditos con el bono de desarrollo humano, como ya se lo ha planteado. Pero este tema es muy interesante porque no sabemos si este candidato puede llegar a una segunda vuelta, si es que con base a estas pretensiones, la gente diga, necesito $1.000 en un estado de angustia, diga, yo voto con él con tal de que me den los $1.000. Entonces es un tema serio, no es así nomás de conversarlo. Hay que ya ustedes como candidatos solicitar que se presente cuál es ese proyecto real que avalecería y de dónde van a salir esos recursos. Pues. El problema es que cualquiera habla cualquier pavada, mi querido Nicolás. Y fuera fácil para nosotros también decir, él va a ofrecer 1.000, nosotros vamos a ofrecer 2.000. Pero eso es lo que tiene que terminarse en el Ecuador. Primero, la irresponsabilidad electoral de una campaña en la cual se tienen que ya de una vez por todas comenzar a notarizar, a protocolarizar las propuestas de campaña para que sean responsables quienes en un momento dado emiten una propuesta, una oferta de campaña, y que pongan tiempos. Así obligarán a los candidatos a no estar hablando pavada y media, sino que pongan temas serios y automáticamente, sin ningún juicio previo,
sin ningún tema subjetivo de por medio, un tema objetivo. No se cumplen los plazos, las propuestas que están hechas en campaña y automáticamente la destitución del cargo. A ver si ahí vamos a tener este tipo de irresponsabilidades, de novelerías, que lo único que hacen es alimentar más la esperanza de un pueblo que está con desesperanza. ¿Producto de qué? Producto de un gasto totalmente irresponsable que se dio en la época de las vacas gordas y que el día de hoy estamos pagando las consecuencias serias, no solamente de la pandemia sanitaria, sino de la pandemia del pillo, del sinvergüenza, del ladrón, que ha sido debidamente legalizado en el Ecuador, por decirlo menos. Normalizado. Normalizado. Y si usted se pone a ver, ya está legalizado también, porque hemos visto que las coimas ahora son acuerdos entre las partes. Entonces ya estamos locos, ¿no? Cuando ya vemos que las coimas son acuerdos entre las partes, entonces ahí ya estamos hablando de otro tema. No, pero usted es testigo. Ajá. Usted es testigo. Si no fuera por la opinión pública, los responsables del reparto de hospitales y del reparto de lo que se han repartido estuvieran gozando de los beneficios del poder, pues no estuvieran presos. Están presos porque la opinión pública evidenció eso. No fueron la fiscalización de quienes tenían que haber fiscalizado y por eso necesitamos limpiarlos, mandarlos a su casa e ir gente nueva, definitivamente con mucho más empuje. Y esto se ha convertido en una vergüenza nacional. Yo en muchas ocasiones les he preguntado directamente aquí, cuando sé que están involucrados en estos temas, bueno, ¿a cuánto les toca la coima? De frente, porque a estos puntos yo creo que ya hemos llegado. Ese es un programa ciudadano, yo no me debo a nadie, aquí yo entrevisto a todos por igual y las cosas se tienen que hablar como se tienen que hablar por el bien de la sociedad. Mira, hay diferentes causas que están cogiendo fuerzas, una de ellas el feminismo, la legalización del aborto. De llegar a la asamblea y te tocan enfrentar estos temas, que yo sí les pongo mucho énfasis cuando vienen acá mis invitados y hablo de este tema, porque son temas que se van a hablar en el futuro. O sea, no se trata de que vamos a hacer un gobierno feminista o pensar que el feminismo es similar ahora a un título universitario o abortar es un mérito. Son temas que se tienen que tratar con mucho tino. ¿Cuál va a ser la posición de Mauricio Salem en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Mira, yo lo he venido también sosteniendo, es un tema sensible, es un tema delicado, un tema que tiene varias aristas, tiene varias ópticas también. No es lo mismo pensar en una interrupción de un embarazo cuando está en peligro la vida de la madre, por ejemplo, debidamente comprobado por una comisión técnica médica, no política. Cuando, por ejemplo, una menor de edad es víctima de una violación, tendría una posibilidad de que los padres o ella misma, no sé, en este caso los padres, los tutores legales, tengan la posibilidad de decidir que eso avance, porque eso es un crimen mental, psicológico contra una persona que también está viva, ¿verdad? Que eventualmente es irreversible. Pero en todo caso, yo creo en la concepción, en la vida de la concepción. Yo soy un creyente de la vida de la concepción, soy un creyente de que no hay que endosarle la responsabilidad de una irresponsabilidad, por llamarlo menos, a una criatura que recién comienza a palpitar sus primeros latidos del corazón y a irse por el lado más fácil, por el lado de quien no se puede defender, que es el niño. Hay varios temas, hay varios campos, creo que eso se lo tiene que manejar de forma responsable y no al calor de una lida electoral que lo único que hace es que la gente hable tontería y media y no sepa ni siquiera con qué es lo que se está jugando. En mi caso personal, creo en la vida de la concepción y creo también que hay casos muy excepcionales que tienen que estar claramente estipulados en los cuales se pudiese pensar en evaluar interrumpir un embarazo, pero muy, muy excepcionales y con la debida certificación de una comisión técnica médica, no política y no subjetiva en ninguna reglamentación. Como debe de ser, sin fanatismo y pensar que el aborto tiene que convertirse en un derecho para todo el mundo, porque hay casos puntuales, pero también a mi criterio personal creo que el ser que está ocupando un espacio temporal en otro cuerpo no tiene la culpa, ni de la violación, ni de nada. O sea, es un ser inocente que no tiene voz y que no puede defenderse. Entonces creo que son temas muy sensibles que hay que tratarlos con toda la seriedad del caso y yo veo que lamentablemente en otros países no se lo está haciendo y creo que vamos a tener consecuencias muy graves. Usted hablaba de 100 años de darle cárcel a violadores, corruptos, las personas que vayan a la cárcel, pero resulta que esos 100 años a la larga salen pagados del dinero de los contribuyentes. Pues. ¿Por qué, a mi criterio, si es que tanto quieren el aborto, yo estoy en contra, yo estoy a favor, en contra del aborto? Yo creo que las personas tienen el derecho a nacer,
pero también creo que pierden sus derechos como humanos. Yo en lo personal no creo, bueno, respeto a quien diga que los pongan 40, 50, 60 años en cadena perpetua, pero que no se los mantenga con el dinero público, pues. Que se los haga trabajar y que se los tenga en una cárcel. No sé si usted ha visto Expreso de Medianoche, si podemos hacer una cárcel igual o peor que esa, para ver si se les acaba la calentura de andar violando a las mujeres y andar robándose la plata de los ecuatorianos. No sé si usted coincida conmigo, Mauricio, o tenga su opinión. Sí, mire, justamente estábamos el otro día haciendo un análisis y sería interesante que existan cárceles. Tenemos aquí Ambelí, tenemos algunas opciones, ¿no? Apuná, algunas opciones, para ver si es que podemos hacer una especie de Alcatraz y no tenerlos en estas resorts, porque algunos se van a vivir becados a la cárcel, ¿verdad? Con aire acondicionado, con mesas de villa, y les damos nosotros de comer 3 veces al día, mientras hay 4 de cada 10 niños que tienen desnutrición en el Ecuador. Y no solo eso, sino que hay el carrusel, pues no, encima tienen parque de diversión, hay un carrusel que entran, ponen medidas sustitutivas, salen, vuelven a delinquir, vuelven a entrar, vuelven a poner medidas sustitutivas y vuelven a salir. Para eso hay que llevar también una reforma seria en la parte del Código Integral Penal, en la parte de la instrumentación judicial per se, de que las medidas sustitutivas deben ser excepcionales y por una sola vez. Porque si vamos a estar con medidas sustitutivas cada vez y cuando, lo que estamos logrando es que los policías, como pasa hoy, el otro día tuvimos una reunión con ellos, con la tropa, y dijimos, bueno, ¿cuáles son los problemas? Dice que los jueces los sacan y vuelven a salir y vuelven a delinquir y los volvemos a coger. A veces nos encontramos con un delincuente que hemos cogido en el mismo mes 2 veces. ¿Cómo nosotros podemos hacer nuestro trabajo cuando Hasta se les ríe, capaz. Peligro, producto de eso? Se les ríen, es verdad. Entonces, eso se tiene que terminar. Y es verdad, yo lo que digo es, sí, tienen que ir presos mantenidos por la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, eso lamentablemente ocurre, pero sin embargo es más caro mantenerlos afuera, delinquiendo, robando y sacrificando nuestras vidas cuando salimos con nuestras familias a tomar un helado, a dar una vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, no hay receta perfecta, pero yo sí creo que podemos empezar por aplicar una sanción totalmente ejemplarizadora sin opción a fianza, porque fianza o multa para quien le roba los dineros a la gente a través de coimas y de sinvergüencerías, eso no puede existir, porque no solamente se están enriqueciendo con plata mala vida, no solamente se están enriqueciendo con plata mala vida, están dejando sin salud al que se puede curar, están dejando sin pensión al jubilado, están dejando sin educación al niño. Eso es un crimen de lesa humanidad y no es sujeto a fianza. O a través de acuerdos entre privados, como por ahí se mencionó en algún momento. Mauricio, mira, yo el día de hoy, ayer me parece, le escribí a la candidata asambleísta nacional Pierina Correa por Centro Democrático solicitándole participe en un conversatorio. Es más, en una reunión que hubo mediante Zoom, que fue invitado con algunos medios, yo le hice la invitación pública al conversatorio. Los conversatorios consisten en que está un candidato y otro candidato de diferentes tendencias. ¿Te gustaría participar, Mauricio, en el conversatorio, de darse la aceptación de la candidata Pierina Correa con ella, para ver las dos posturas y sean los ciudadanos los que saquen sus propias conclusiones? Con ella o con quien sea. Yo tengo una posición clara, yo tengo una posición totalmente transparente. Yo tengo 48 años de edad y es primera vez que estoy en esta lida electoral. Yo no le tengo deudas con el Estado, no le tengo deudas al SRI. Yo he pagado mis impuestos, empezando. Me siento con la arquitecta Pierina Correa y nos sentamos enseñando nuestras declaraciones de impuestos a ambos. Con esa condición nos sentamos ambos para demostrar también a la ciudadanía quiénes han venido cumpliendo y de qué manera con nuestras obligaciones tributarias con el país. Y en ese sentido, yo lo que le puedo decir es que con ella o con quien sea, ¿producto de qué? Producto de que mi hoja de vida es una hoja de vida intachable, es una hoja de vida de empresa, de generación de empleo, generación de riqueza, y cumpliendo siempre con esta ardua labor de ser un empresario, una entidad privada que tiene que estar con una engorrosa tramitología que también vamos a ir a la Asamblea a revisar, hacer una reingeniería de procesos y ver cuáles son los trámites que realmente ameritan y cuáles son los trámites que se han ido creando para generar justamente este tamaño del Estado glotón y absorbente de lo que es la energía del ciudadano común.
Mira, me quedo con algunos temas, pero sí es importante lo que acabas de mencionar y como empresario te pregunto porque sí se ha pronto malinterpretado la imagen del empresario, como que el empresario es malo, que el empresario no le paga a sus colaboradores. ¿Por qué castigar al que quiere trabajar o al que quiere producir, al que quiere generar trabajo? Cuando hablas de inflar el tamaño del Estado, hay que recordar que el Estado no produce ganancias, no genera riquezas, ya nace de la contribución. Si es que a una persona se le da la beca es porque alguien la pagó, porque alguien pagó un impuesto para que eso se pueda dar. Entonces, Es ¿cómo correcto. logramos quitar un poco la mentalidad de las personas de que piensen que tenemos que endiosar a los políticos y creer que ellos son los salvadores o no sé, o divinidades que bajan de los cielos? Yo le voy a hacer pública, le voy a mandar también el comunicado a Pirina Correa para que ella esté acá, porque sería muy importante que se vean estas dos posiciones para que los ciudadanos saquen las conclusiones. Por supuesto, y no se olviden esto, decir que no se olviden, bueno, es público, eso lo podemos revisar en la página del SRI, pero en todo caso, ver justamente cuáles son nuestros aportes al país desde nuestros diversos ámbitos y con mucho gusto, con el respeto que siempre puedo yo tener Por de supuesto. una, primero una dama y segundo una persona como Pierina, no tengo ningún inconveniente, yo estoy dispuesto siempre a someterme a la opinión pública y a la medición ciudadana en cualquier campo. Por eso he entrado, perdiendo la indiferencia, saliendo de una zona de confort en la cual estaba, pero yo creo que ese ha sido uno de los problemas del Ecuador, que quienes podemos aportar de manera positiva, sin meterle la mano al bolsillo a la gente, dándole al ciudadano común las soluciones a sus problemas, siempre hemos dicho, la política no es para nosotros. Eso no porque después nos persiguen, eso no porque después nos miran, eso no porque después los troles nos insultan, mejor me quedo cómodo. Esa comodidad yo creo que nos ha costado muy caro a los ecuatorianos y es por esto que en mi caso personal he decidido salir de esa zona de confort y presentarme en estas elecciones por primera vez en mi vida para poner ante los ciudadanos la opción del ciudadano de bien, que no entra en política generalmente, pero que tiene que empezar a perder el miedo justamente para ir a rescatar esas posiciones de la mano de los sinvergüenzas y de la mano de los desadaptados que han jugado con la vida de la gente. Esta pandemia sacó lo más perverso del ser humano y eso es lo que nosotros tenemos que ir a rescatar para que la ciudadanía sepa que el ecuatoriano es bueno, que el ecuatoriano es trabajador, que el ecuatoriano no es sinvergüenza y que la política ecuatoriana no está hecha para delincuentes, nada más. Eso tiene que terminarse y eso es lo que vamos a hacer el 7 de febrero, cuando en el puño pongamos la vacuna de la pandemia del sinvergüenza. Mauricio, quiero agradecerte por participar aquí en el programa, de darse la aceptación de Pirina Correa. Te tendremos aquí nuevamente en el conversatorio con ella. Pero no antes de pedir el programa, quería preguntarte y que mandes un mensaje a la ciudadanía. ¿Por qué votar por Mauricio Salem? ¿Por qué votar por Mauricio Salem? Te podría decir por justamente lo que terminé diciendo. Soy un ciudadano de 48 años que por primera vez participa en una elección y que ha decidido perder el miedo, que ha decidido perder la indiferencia, que está al frente de una opción electoral válida porque está capacitado para llegar a una asamblea demeritada por sus propios esfuerzos, por llamarlo de alguna manera. Queremos ir a rescatar la asamblea, queremos ir a desratizar y a limpiar esa asamblea y la única forma de poder lograrlo es poniendo en esas posiciones a gente que tenga una hoja de vida intachable, que haya generado empleo, que sepa cómo hacer las cosas y que esté preparada para estar al frente de los graves problemas nacionales. En base a eso, yo creo que soy una de las opciones válidas y en base a eso le propongo a la ciudadanía mi opción para que voten por la lista 23, por la lista Suma, por Mauricio Salem, para que tengan un verdadero representante que no va a tener miedo y que va a desplumar a cualquier ave de rapiña que ose en entrar a hacer alguna sinvergüencería al Palacio Legislativo. Mauricio, quiero agradecerte por estar en el programa y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales en estas entrevistas que, bueno, sirven para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.